Chicas y chicas, estamos en el área de DPCC semana 31 con la sesión Mi Proyecto tomado de la plataforma de la página web. Vamos a trabajar día 1. Competencia, construye su identidad, propósito de la sesión, comprender el desarrollo de nuestra identidad, el concepto de tiempo libre, el de gestión de riesgo y formular propuestas para cuidar su salud integral. Diversos autores expresan que el buen uso del tiempo libre constituye directamente al bienestar actual y futuro de las y los adolescentes. Este buen uso se concibe como un espacio para la interacción con la familia y las amistades o un espacio para estar solo, así como un espacio para desarrollar habilidades físicas, intelectuales, creativas y las llamadas habilidades blandas. El término gestión de riesgo está asociado a la capacidad de responder frente a los fenómenos naturales que pueden generar destrucción en algún momento de su manifestación. Esta probabilidad puede deberse a causas naturales, a causas antrópicas generadas por el ser humano o a la combinación de ambas. Mientras no afecten a la sociedad, solo se trata de fenómenos naturales. ¿Te has puesto a pensar en algún momento de tu tiempo libre sobre los diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados? Por ejemplo, si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria sucede un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? ¿De qué manera podrías poner en práctica un plan de gestión de riesgo ante los sismos? ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Trabajaremos el primer día, que es: avanzamos con el desarrollo de nuestra identidad y comprendemos el concepto de tiempo libre y el de gestión de riesgo. Sitúate y cuestiónate. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer durante nuestro tiempo libre que apunte a nuestro crecimiento como persona? ¿Y qué riesgos se dan en nuestra localidad de los cuales podríamos prevenir su impacto si estamos apropiadamente preparados? Infórmate y reflexiona. Desde tu rol de ciudadana o ciudadano responsable, tu primera tarea es informarte acerca de los significados del tiempo libre y de gestión de riesgo. Ahora vamos a informarnos. El uso del tiempo libre en la adolescencia. El esparcimiento como una dimensión del bienestar de las y los adolescentes en América Latina y el Caribe. El esparcimiento, acá hay una pregunta sobre el esparcimiento. El esparcimiento debe ser entendido como un espacio de crecimiento personal, de recreación, de creación y participación en la sociedad. No solo un tiempo en el que no se desarrollan actividades productivas o obligaciones personales. Es justamente durante este tiempo que las y los adolescentes desarrollan actividades que los ayudan a definir su identidad y a construir su vida autónoma. Hoy en día, las posibilidades de desarrollo personal que pueden mejorar la calidad de vida y generar nuevas aptitudes, valores, conocimientos y habilidades. ¿Qué actividades realizan los adolescentes? La actividad que aparece con mayor dedicación del tiempo son aquellas relacionadas con el aprendizaje y la educación, para las cuales estarían destinados más de 40 horas promedio por semana. Los adolescentes dedican entre 37 y 20 horas semanales al trabajo remunerado, en tanto las adolescentes se ubican en un rango de 16 a 33 horas por semana. Diferencias de género en el uso del tiempo. La actividad que más tiempo ocupa de las horas libres de los adolescentes varones y mujeres es ver televisión. Hoy en día este fenómeno de alto consumo de tiempo no se extiende solo a la televisión, sino también a las pantallas, en un sentido más amplio, incluyendo a los dispositivos electrónicos como las tablets, teléfonos celulares y otros que son ampliamente utilizados por los adolescentes. ¿Cómo entender los desastres naturales? Es necesario desaprenderse de una serie de malinterpretaciones. Acá también hay una pregunta que ustedes van a contestar. Una de las deformaciones más corrientes es suponer que el desastre producido se debe a una fuerza natural poderosas o sobrenaturales que actúan irremediablemente contra los humanos. Otro, por otro tipo de concepción también errónea y perniciosa, está cobrando vigor y consiste en atribuir a los desastres que nos ocurren al comportamiento y actuación maléfica de la naturaleza, con lo cual se ha reemplazado a los poderes sobrenaturales o dioses por las fuerzas naturales, y lo que antes era considerado castigo divino ahora se llama castigo de la naturaleza.
Estas malas interpretaciones es probalada muchas veces inconscientemente por los medios de comunicación y va calando la conciencia. Los desastres naturales suceden porque la misma naturaleza, por su dinámica, la produce, por las leyes de su funcionamiento. ¿Qué es un fenómeno natural? Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o imprevisibles, dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan acerca de su funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, un fenómeno natural con un terremoto de gran magnitud en la costa del Pacífico es previsible, según los estudios realizados, aunque no se sepa detallada con el día, la magnitud o el epicentro. O también, por ejemplo, un fenómeno, si va a suceder un huracán en Estados Unidos, la gente sabe y va a evacuar, pero no se puede detener el huracán. Las lluvias torrenciales que durante varios meses han caído en la costa del Perú, provocando crecidas de ríos, desbordes, inundaciones, no fueron previsibles por lo menos en términos de su temporalidad. El hombre debe aceptar que está conviviendo con una naturaleza viva, que ésta tiene sus propias leyes de funcionamiento. ¿Qué es y cómo se produce un desastre natural? Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos como un terremoto, un huracán, un maremoto y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables, como situaciones económicas precarias, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala ubicación de la vivienda. Por ejemplo, acá en Lima construyen muchas veces en la cuenca de una quebrada. En otras palabras, se puede decir que hay un alto riesgo de desastres si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurren en situaciones vulnerables. ¿Cuándo un fenómeno natural es peligroso? El peligro que representa un fenómeno natural puede ser permanente o pasajera. En todos los casos se le denomina así porque es potencialmente dañino. Construye peligro, por ejemplo, un movimiento intenso de la Tierra. ¿Cómo prevenir los desastres? Las posibilidades de controlar la naturaleza son remotas, por lo tanto, la única manera de poder reducir las posibilidades de ocurrir de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad. Sin embargo, no es suficiente actuar solamente sobre los rasgos exteriores físicos de la vulnerabilidad en su momento dado, sino también que las personas deben tomar conciencia de estar preparados. Si se construye en el cauce de un río, estamos en un peligro latente o constante. La gobernanza del riesgo de desastres. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en la vida salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. La COVID-19 y la emergencia climática nos advierten de la necesidad de implementar una visión a largo plazo con instituciones que planifiquen, que sean competentes y empoderadas y que actúen en función de evidencias científicas a favor del bien común. Buenas estrategias nacionales y locales para la reducción de riesgos de desastres deben ser multisectoriales, que incluyan políticas de áreas como el uso de la tierra, los códigos de construcción, la salud pública, la educación, la agricultura, la protección del medio ambiente, la energía, los recursos hídricos, la reducción de la pobreza y la adaptación al cambio climático. ¿Sabías que la asignación para las respuestas de emergencia es aproximadamente 20 veces mayor a la distancia destinada en prevención y preparación, lo que va en contra de los principios de sostenibilidad? ¿Sabías que la muerte, la pérdida y los daños dependen del contexto del peligro, la exposición y la vulnerabilidad? Esto es del día 1. ¿Cuáles son las preguntas para contestar del día 1? Tiempo libre. Sobre el tiempo libre, ¿qué es el sentido del esparcimiento? Pregunta 2. ¿Cómo se relaciona con el crecimiento personal? Pregunta 3. ¿Cuáles son los desafíos para que cada adolescente ejerza su derecho al tiempo libre? ¿Qué otros desafíos añadirías? Y sobre gestión de riesgo, ¿a qué se refieren los autores al expresar? ¿Es necesario desaprender una serie de malinterpretaciones? Lo van a explicar en 2 párrafos. Y la quinta pregunta, ¿a qué se denomina una situación vulnerable? De tu experiencia, ¿cuán vulnerable es el lugar donde vives y tu localidad frente a los sismos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como personas y como sociedad para prevenir un desastre? Por
último, ¿cuál es la diferencia entre amenaza y riesgo? Porque eso es todas las actividades del día uno. Hasta luego, chicos.